Vamos a conversar entonces, vamos a partir esta conversación en la que vamos a conversar sobre lo que está pasando con los escaños indígenas. De hecho, hoy día Interferencia publicó un artículo que dice: Chile Vamos quiere un padrón como Nueva Zelanda, pero expertas dicen que es inviable. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando? ¿En qué estado están las cosas? De eso vamos a conversar con dos personas. Primero, entiendo, Rangitea Hey, periodista Rapa Nui, la estamos viendo. Hola Rangitea, bienvenida. Y Eduardo Rapimán, artista mapuche, con quien ya estamos conectados. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo están? Un saludo desde acá, desde Temuco. Temuco. Encantado de participar nuevamente en esta conversación. Qué bueno que pudimos encontrarnos. Rangitea, ¿cómo está? ¿En qué estado está esto en el Congreso? Porque el lunes supuestamente iba a conversar la comisión, o martes tengo entendido, ¿no? Iba a conversar la comisión, resulta que se suspendió ayer nuevamente, volvió a suspenderse. ¿Qué está pasando ahí en el Congreso con los escaños reservados para pueblos indígenas? Claro, el día miércoles se discutió y se aplazó, y el día martes había hecho una reunión a las 10 y después se juntaron de nuevo a las 8 y no llegaron a acuerdo. Quisieron escuchar a más personas de distintos pueblos, pero todavía no llegan a acuerdo, el número de escaños, el tipo de padrón, no han podido conciliar una única forma. Perfecto. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las discusiones, Rangitea? ¿Cuáles son las diferencias, si tú me lo permites? Lo que pasa es que se está pidiendo, por ejemplo, escaños supranumerarios, es decir, que vayan fuera del número de escaños que ya está por convención constitucional, y el proyecto y lo que ellos ofrecen son dentro de este número, que ya estaría faltando un poco a lo que la gente votó el día domingo. Absolutamente. Planteémoslo así porque para que se entienda. Esto debería haber sido aprobado antes del plebiscito del domingo, porque el plebiscito del domingo dijimos 155 elegidos, hombres y mujeres, o en la convención mixta que allá para la casa. Entonces, si tú le agregas ahora escaños supranumerarios extra, no estarías dando cumplimiento al plebiscito aprobado por todos los chilenos. Pero eso también es como, claro, pero lo pateaste el tema para que no quedara en el plebiscito. Entonces, es como fuimos, o sea, no puedo decirlo feo, pero porque en el fondo es eso, pues, si tendría que haber sido antes, para que fueran, ponte tú que hubieran sido 23 escaños más, ¿ya? 155 más 23, o 25, se discutió, ya. Pero ahora no sé, pues, ahora es como, no sé si tú podís ponerle 23 escaños más desde afuera, cuando la gente aprobó que son 155. O sea, entonces, se puede porque esta discusión empezó antes. Eso entiendo yo, ¿no? Sí, pero la aprobación... No, sí, es discutible. Por eso siento que que hay mala leche ahí, po. Hay mala leche. Obvio que hay mala leche, pues. Imagínate que ayer la Chile Vamos sacó a colación lo que pasa en Nueva Zelanda, y ahí me gustaría, Eduardo, que me dieras tu visión. ¿Qué te parece que intenten comparar la situación neozelandesa, que sabemos que es un ejemplo, pero además es súper distinta? O sea, en 2 meses que pretenden hacer un catastro, es un trabajo de años, ¿cierto? Claro, un trabajo de años en 2 meses, que se demoró años, y que además estamos hablando de un pueblo como el maorí. Eduardo. Tal como lo está señalando Daniel, por supuesto que esto es una conversación que ha sido dilatada no ahora, es una conversación que ha sido dilatada hace 150 años por lo menos. Claro. Se arrastra un malestar tremendo dentro de la sociedad de los pueblos originarios, que haciendo el momento para poder confrontar nuestra propia historia, lo que nos constituye tanto como sociedad como cultura,
tengamos que nuevamente vernos entrampados por los mismos personajes de siempre. Y es claro, es una cuestión, es un malestar que fue discutido y que fue conversado en muchos lugares, en muchos espacios, era el hecho de por qué estamos invitando a la sociedad, a los pueblos originarios, a este plebiscito de apruebo o rechazo, en circunstancias que nunca hubo un acuerdo formal de cómo íbamos a participar dentro de este nuevo proceso que estamos viviendo como país. Y es sumamente determinante recordar de que, claro, este país se fundó sobre el territorio mapuche también, sobre el territorio de los pueblos originarios, de que fuimos incorporados a través de una violencia sistemática que se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces, creo que tarde la discusión, mala comparación, pero sobre todo nos lleva a pensar que debemos reflexionar con mucha delicadeza cómo vamos a abordar este proceso y no dejarlo en esta constante improvisar que nos ha tenido la clase política y que también lo ha mostrado en estos días, rechazando, haciendo este juego de que esta podría ser una, podría ser la otra, y no llegar a un acuerdo que están solicitando los pueblos de una forma muy específica, que son en este caso los escaños reservados. Y bueno, ante la necesidad que tenemos frente a las fechas que acontecen, acelerarlo y hacerlo como corresponde, que es de buena fe, ¿no? Vamos ¿les parece que interpelemos directamente a la clase política? Porque se va a unir a esta conversación el senador Juan Ignacio Latorre. Así que se lo vamos a decir, le vamos a preguntar a él también qué es lo que está pasando, dónde estamos. Hola Juan Ignacio, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos ahí en el panel. Estábamos conversando de por qué está estancado y dónde está estancada esta conversación, y también haciendo un análisis de que nos parece que estamos llegando tarde e improvisando a todo, que es lo que decía un poco Eduardo. Cuéntanos qué te parece a ti, Juan Ignacio, y dónde estamos ubicados, porque ya empezamos, se atrasa esta conversación y no entendemos qué está pasando. Sí, mira, yo comparto lo que estaba escuchando, lo que estaban conversando, comparto esa visión. Yo era de la idea de que esto se tenía que haber legislado antes del plebiscito. De hecho, hicimos la última presión fuerte, la hicimos el mismo 12 de octubre, en algo que incluso yo mismo ayudé a coordinar con el alcalde de Villapur, que ha sido un poco vocero, con la Asociación de Alcaldes Mapuche, pero además con muchas comunidades y organizaciones de distintos pueblos. Convocaron a todos los presidentes de partidos políticos, sin distinción, se invitó a todos. Y ahí yo hice algunas gestiones, ¿no? Prometer la participación. El mismo 12 de octubre se hizo un punto de prensa, sacó una declaración pública, toda la oposición, porque en el fondo esto se tenía que poner todas las cartas sobre la mesa ante el plebiscito, un poco lo mismo que hicimos con paridad. De alguna manera recuerdan que también hubo un debate con la comisión mixta, etcétera, y finalmente se votó antes de lo que iba a ser el plebiscito de abril, recuerdan, antes de la pandemia, se votó en marzo, ¿no? Y entonces acá con escaños lo mismo, porque la Cámara de Diputados ya había aprobado como una idea general, sin una fórmula específica, una idea general de que tienen que haber escaños reservados, pero no hay una fórmula. Y entonces le pasó como la pelota al Senado de construir esa fórmula. Y bueno, y la fórmula se construye con indicaciones, ¿no? Yo presenté indicaciones con el patrocinio, por decirlo así, el patrocinio político de la Asociación de Alcaldes Mapuche, con Villapur y con esta red de comunidades y organizaciones, pero también otros senadores presentaron otras. Por ejemplo, Pancho Buenchumilla, que él está en la Comisión de Constitución. Esto es importante explicarlo. Esto está en la Comisión de Constitución del Senado. Claro. Yo no soy parte de la comisión. Yo puedo presentar indicaciones ahí, puedo ir a la comisión, de hecho me he conectado, puedo dar mi opinión, puedo defender las indicaciones, pero quienes votan son los senadores que integran la Comisión de Constitución. Y quien pone el es el presidente de la Comisión de Constitución, que es el senador Durresti, pero está también Pancho Buenchumilla, está Pedro Araya, y de la derecha está Luz Vesperger y Galilea. Bueno, ahí está el debate. Hay muchas indicaciones presentadas, ¿ya? Pero todavía no se votan las indicaciones en la comisión. ¿Cuál ha sido el tema político? Que este proyecto, para que se apruebe en el Senado, requiere 26 votos. La oposición somos 24. Ya hay una declaración pública de los 24 senadores de oposición de decir, estamos por escaño reservado y estamos por una fórmula
que es, digamos, un padrón de autoidentificación, es decir, no hay que armar un padrón especial según CONADI, que es lo que un sector de la derecha quiere, sino que autoidentificación, cuando tú vayas a votar, puedes autoidentificarte y pedir la papeleta de escaños reservados a pueblos indígenas, ¿no? Lo puede hacer cualquier persona, autoidentificación, y la fórmula concreta es llegar a un aproximado entre 23 y 25 escaños. Esa es como la fórmula completa. En eso hay acuerdo de los 24 senadores de oposición. Donde tenemos una diferencia en la oposición, en las indicaciones con Chumilla, la que él presentó y la que presenté yo, es que lo que yo digo es que los escaños reservados no sean disputados por los partidos políticos. Ya. Sí, no hay militantes de partidos políticos que hay en todos los colores. Nosotros mismos en Revolución Democrática tenemos militantes mapuche, diaguita, etcétera, hay distintas militancias, el PC también, el PS, el PPD, la ADC, todos tienen, la derecha también hay militantes de pueblos originarios, pero que los escaños reservados, los que se abran, digamos, no sean disputados por militantes de partidos políticos, hay un criterio como de exclusión política, y que más bien los militantes de pueblos indígenas que son parte de los partidos políticos vayan a disputa de los tradicionales, por decirlo así, ¿no? No los escaños reservados. Los otros 155, por decirlo de una manera. Exacto. Perfecto. Y la otra discusión es, claro, a nosotros nos hubiese gustado que sean supranumerarios, pero eso requiere el patrocinio del gobierno, porque requiere más plata, que son más gente que se le va a pagar, etcétera. Que es lo que nos trataba de explicar Daniel al principio. Exacto, y eso el gobierno no ha accedido. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda, y tiene razón en lo que decía Daniel Stingo, lo escuchaba hace un momento, que el pueblo ya votó por una fórmula que es convención constitucional 100% electa, paritaria, pero con 155, eso ya está en la ley, ¿no? O sea, entonces, no hay ninguna posibilidad de que sean supranumerarios, que tienen que estar dentro de los 155. Tendría que haber iniciativa exclusiva del gobierno, tendría que patrocinar eso el gobierno, para poner las lucas, digamos, de lo que implica el mayor, y sería, de alguna manera lo podrían cuestionar porque ya hubo un plebiscito que zanjó una cosa, entonces como que cambiamos las reglas post plebiscito, pero lo que sí podemos hacer como parlamentarios sin pedirle permiso al gobierno es que sean dentro de los 155, ¿no? Rangitea, y ahí está eso, pues. ¿Qué te parece que ahí esté la discusión, que ahí esté entrampada, digamos? O sea, está ahí en que sean dentro de, pero también el número, porque la derecha, hay un sector de la derecha que dice, ok, ayer hablaba con Osandón, por ejemplo, que él dice, mira, yo doy mi voto a favor en sala y me puedo conseguir algunos votos más de la derecha, pero para 15, solo para 15. Chuta, entonces, ya. Ese es el problema, que en el fondo nosotros necesitamos 26 votos, no bastan los 24 de la oposición, necesitamos 26. Entonces ahí está, ese es el entrampe como político, claro, si usted quiere, de negociación. Yo lo encuentro lamentable porque creo que es una señal, es una oportunidad. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios y creo que el proceso constituyente puede ayudar a canalizar ese diálogo político en pleno siglo XXI. Pero con justa razón muchos pueblos dicen, oye, nuevamente nos están dejando fuera, no vamos a participar, podemos hacer un proceso paralelo, ¿no? Le están dando todo a aquellos que dicen, mira, mejor hacemos un proceso paralelo y no nos metemos en este proceso Winca, digamos, ¿no? Claro. Esa es mi opinión. ¿Qué piensas tú, Rangitea? ¿Estás de esta que esté entrampada ahí la discusión? Bueno, una lástima que hayamos pasado la discusión después del plebiscito, tal como decía Daniel, porque fue una pequeña trampita o gran. Segundo, es injusto porque hay 10 pueblos, entonces ¿cómo van a estar representados unos más, otros menos? Ahí van a entrar a otra discusión que va a generar otro problema. Y también es un cuento político, ellos están sacando cálculos y tienen en cada bando y les va a alcanzar, y eso no tiene que ver casi con los pueblos, tiene que ver con un bien más allá que tiene que ver con la clase política, para variar. Claro. ¿Qué piensas tú también, Eduardo?
Mira, yo creo que ya la ciudadanía, el pueblo ya habló, ¿no? Hay un 80% que está justamente en contra de este tipo de prácticas a las cuales la clase política nos tiene acostumbrados. Pero no hay que perder nunca la perspectiva de que lo que hemos visto desde el estallido en adelante ha sido el encuentro de nuestras dos historias, la historia del pueblo mapuche, la historia de los pueblos originarios y la historia del pueblo de Chile. Esas mismas formas de entorpecer el diálogo, esa misma forma de retorcer, esa misma forma de levantar montaje, de muertos, de heridos, es una práctica que ha sido constante en el Gualmapu. Es una práctica que nosotros tenemos conocimiento perfectamente de lo que significa esta tragedia y esta mentira a la cual las instituciones nos han mantenido sometidos durante tanto tiempo. Nosotros tenemos ahora como ciudadanos, como cultura, como pueblo chileno y como pueblo mapuche, de por fin hacer converger nuestras historias y encontrar un destino común. Entonces no hay que nunca perder la perspectiva de que somos nosotros, la sociedad movilizada, la que llevó adelante esta gran transformación. Yo confío plenamente en que en nosotros está la fuerza, ¿no? Y creo que de alguna forma esas mismas personas del pueblo originario que están militando en partidos tienen que también hacer una reflexión crítica acerca de lo que está aconteciendo y no entregarle poder a la gente que ya no lo tiene, porque el poder ya está en la sociedad, está en el pueblo que salió a votar, está en el pueblo que ganó ese 80% con tanta dignidad. A mí me parece... ¿Qué? Daniel, por favor, perdona. No, a mí me gustaría decir tres cosas. Uno, Eduardo, yo creo que tienes razón, pero hay que hacer un reconocimiento a esos 24 senadores que quieren los escaños reservados. O sea, la clase política era parte del problema, pero hay algunos que han estado más a la altura que otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay 24 senadores que quieren, y lo dijeron desde un principio, sacaron una declaración, y querían que hubiera escaños reservados para los pueblos originarios, bueno, ahí hay una diferencia con la derecha. Entonces yo creo que esa diferencia hay que hacerla. Porque si esto no pasa después en el Congreso, no es por culpa de los 24 senadores de oposición, es por la derecha. La derecha que son el 20%, la derecha que hay en el gobierno hoy día, etc. Que viven en tres comunas. Lo segundo que me gustaría decir... Claro, los que viven en las tres comunas. Escuchemos a Eduardo, a ver. Dale. Sí, mira, yo particularmente no echaría a los políticos a la basura. Yo tampoco no estoy en esa posición. Sí tener claro que estamos en la oportunidad de generar el diálogo y que se generan las transformaciones. Ya evidentemente ya sabemos de dónde viene la reticencia, pero aún así tenemos que intensificar las voluntades, ¿no? No creo llegar y decir, oye, no tenemos los votos de la derecha. Tenemos que encontrar la fórmula y tenemos que solucionarlo. Eso sí. Yo particularmente no, y te reitero lo que dije, no estoy por echar a los políticos, ni tampoco a los políticos de derecha, echarlos a la basura, sino que simplemente entrar a dialogar y a generar las transformaciones de buena fe de una vez por todas. Eso es. Yo concuerdo contigo. Sí, y lo segundo porque que me no se gustaría siente, decir, perdona, no se siente buena fe. No, aquí no hay buena fe. No, eso es lo que está sí, diciendo Eduardo no, y yo pues, comparto si con él. La discusión no es desde la buena fe. No hay buena fe si lo tiráis para después del 15, o sea, del 25, obviamente. Claro. Lo otro que me gustaría decir es, imagínense soñar con una convención constitucional que sea paritaria completa y con escaños reservados para todos los pueblos originados. Sería una gran convención en ese sentido. O sea, estaríamos mostrando una... yo creo, estaríamos mostrando una cuestión bien responsable, bien de avanzada. Y falta la patita de los independientes, creo yo, sí. Eso hay que apurarlo, hay que darle más oportunidad a los independientes. Las personas en situación de discapacidad también, ¿no? Que también están incluidas. Lo que pasa es que, a ver, no se puede tener todo, por ejemplo, los LGTB también me habría gustado, o que bajara de 18 a 16 años. Pucha, me habría encantado, a todos nos habría gustado mucho, no pudimos. Pero por lo menos que tuviéramos eso, digamos, senador. Sí, no, quería decir justamente lo de las personas con discapacidad, porque en el mismo proyecto que se aprobó en la Cámara sobre escaños reservados, está también lo de personas con discapacidad y exige un porcentaje de listas que se presenten. Pero también quedó muy, muy general porque exige el 10% de las listas nacionales, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un pacto de independientes que es solo distrital? ¿Se le exigirá el 10%? Entonces, ese detalle de fórmula también está en la Comisión de Constitución en el mismo proyecto. O sea, hay que resolver lo de escaños y lo de personas con discapacidad, porque la penalización, en caso de no cumplir con un porcentaje
básico de personas con discapacidad en las listas puede hacer peligrar la inscripción de toda la lista, ¿no? Esa es la consecuencia que tendría. Entonces, entiendo, senador, corríjame que si estoy mal informada, que hay algunos senadores y senadoras que se han negado a que haya incluso un porcentaje, ni siquiera un 1% quieren. Bueno, está ese debate. La Cámara de Diputados aprobó un 10%. Estamos hablando que en Chile se estima que hay 3 millones de personas en situación de discapacidad, son el 20% aproximadamente de la población, y ellos dicen, bueno, permítanos estar al menos en la lista, ni siquiera cupo reservado, sino que en la lista que presenten de candidaturas, que haya un porcentaje, 10%, otros dicen 5%, etc. Hubo un senador que propuso un 1% al menos, como mínimo, y otros que dicen que no tiene que haber ninguna exigencia, que más bien sea voluntad, criterio político de cada uno. Esa es la discusión, pero hay que resolverlo. O sea, a continuación de los escaños reservados, hay que resolverlo porque está en el mismo proyecto. Y aparte está otro proyecto que es distinto, que se aprobó en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado hace 1 o 2 semanas, que tiene que ver con facilitar la inscripción de independientes, es decir, bajar el número de firmas que necesitan los independientes para inscribir candidaturas, pero además que lo puedan hacer digital, que no tenga que ser ante notario presencial. Y ahí la discusión que se rechazó en la Cámara de Diputados, yo quiero acá hacer una diferencia política, el Frente Amplio, que en mi sector, empujó la posibilidad de que los independientes, si quieren, puedan hacer pactos o subpactos con los partidos políticos donde hay ideas afines. No sé, un independiente puede tener ideas afines a un determinado partido político, una lista. Claro. Y si quiere, puede ir como pacto o como subpacto en esa lista, lo cual podría aumentar las posibilidades de salir elegido, digamos, ¿no? Porque una cosa es inscribir candidaturas, se pueden inscribir muchísimas candidaturas y eso puede favorecer la dispersión, ¿no?, de ideas. En el fondo pueden haber muchos independientes que tienen ideas similares, pero están tan dispersos que después bajan sus posibilidades de salir elegidos. Y lo que acá necesitamos es construir mayorías en la Convención Constitucional de ideas transformadoras, de ideas de cambio, para que eso sea posible. O sea, no simplemente para dar el testimonio y decir, bueno, yo fui candidato a la constituyente. Acá lo que importa es construir mayorías para viabilizar esas transformaciones. Ahora, a mí me pareció, por decirlo como llamativo, por decirlo de alguna manera, que el día de ayer, ¿verdad?, en la discusión, Chile Vamos, específicamente representado en los senadores Rodrigo Galilea, Ena Bombaer y Felipe Cast, buscan que se cree un registro electoral indígena y saca a colación, ¿no es cierto?, el caso neozelandés. Por ejemplo, ayer estuvo Marianela Jopia de la Red Nacional de Aguita y dijo que un padrón especial dejaría a muchos indígenas fuera de la convención. Tenemos carpetas de personas a las que CONADI no ha hecho reconocimiento. Rangitea, ¿qué piensas tú de que se intente hoy poner como ejemplo, ¿no es cierto?, lo que sucede en Nueva Zelanda? Bueno, primero es como un poco ridículo compararse con algo con que estamos a 1000 años luz en el desarrollo de este tema. Y con respecto a esto, se solicita porque hay que conocer la historia de los indígenas, o sea, cuántas personas se cambiaron hace años atrás el apellido para no ser discriminados y hoy no pueden comprobar que son indígenas como por un tema de apellido. Perfecto. Entonces, eso es lo que se quiere lograr, que esas personas vuelvan a asumir su identidad indígena, pero no puedes pedirles que les van a hacer un examen de sangre, un ADN, quién tiene más sangre indígena que otro. Es imposible hoy día hacer eso. Entonces, lo que hay que hacer es que sea el autorreconocimiento. Claro. Sé que por pueblo es muy diferente. Absolutamente. Autoidentificación, exacto. Claro. Porque no hay una herramienta para comprobar que si tú eres o no eres indígena. También lo que hablaba la otra vez Catalina, que tiene que ver con la territorialidad, o sea, la distancia que hay en algunos territorios para ir a una CONADI a inscribirse, o sea, tienen que viajar kilómetros, tienen que invertir recursos, eso tampoco está. Entonces, si yo invento una forma, tengo que tener la solución. Y hoy día eso no existe. Yo tiro una idea, pero en la realidad no sé cómo siquiera se llevaría a cabo. Claro, no es tan fácil, ¿no? Y además también es como no entender la cosmovisión, yo siento, y respetarla de los distintos pueblos
que hay en este territorio, Eduardo, ¿no? Como que la forma de pertenecer es como distinta, ¿no? No sé, es como que están tratando de ponerlo en una, ¿cómo se dice? Institucionalidad que ni siquiera tenemos. Es muy raro. Es poner la institucionalidad antes de que exista la institucionalidad. Buen comentario. Exacto. No están en la Constitución, no son reconocidos y queréis que eso institucionalizarlo antes. Son frescos, po. Son mucha patudez. Eduardo, ¿qué te parece a ti? O sea, tenemos una ley indígena, en este país tenemos una ley indígena en una constitución que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Exacto. Es un poco extraño, ¿no? Exacto. Esto es una de las primeras cosas. Lo segundo, a la sociedad, a los pueblos originarios, en particular a la sociedad mapuche, nos atraviesa la tragedia de la ocupación, ¿ya? Y yo no estoy hablando acá de la guerra con España, ni mucho menos, estoy hablando de la ocupación de la Araucanía, estoy hablando de la campaña del desierto y todo lo que eso significó, el despojo, el empobrecimiento dirigido desde el Estado, lo que fueron los programas de colonización y la exclusión de nuestra sociedad. Nosotros estamos viviendo un proceso de reconstrucción, esencialmente es eso. Nuestra memoria tiene principios, tiene una filosofía, tiene una espiritualidad, el Feyentún. Existe un orden que tiene su nombre propio, el Nor. Existe en nosotros una convicción plena, pero también existe un conocimiento de miles de años de lo que significa saber vivir en estos territorios, conocernos, saber crear comunidad. Hacia eso está apelando la sociedad mapuche desde sus diversas luchas, ¿ya? Aquí tenemos un relato que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con la sostenibilidad. Hay un montón de palabras que están apareciendo ahora que ya hemos reventado en nuestro país, ¿no es cierto? Lo hemos reventado con la minería, lo hemos reventado con las forestales, lo hemos reventado con las salmoneras, y finalmente, ¿qué nos queda sino una sociedad perdida que lo único que anhela es una transformación profunda? La sociedad mapuche tiene una propuesta de vida, ¿ya? Por eso se está luchando, por eso estamos en esta conciencia permanente de reencontrarnos, de dialogar, de ver que existen las transformaciones, pero lamentablemente lo que nosotros tenemos acá es una serie de representantes que se están llevando, digamos, todos los réditos de nosotros como masa votante, pero no estamos viendo las transformaciones profundas que necesitamos, ¿ya? Nos quieren solamente para hacer la representación de que somos diversos y que somos indígenas, pero nunca nos aceptan a nosotros como representantes de nuestra propia voz, ¿ya? Pienso que nosotros como esa sociedad mapuche que se está movilizando, esa sociedad mapuche que sale a confrontar, digamos, la historia, que reflexiona aún todavía este país, tiene mucho que aportar en este debate, y me parece sumamente necesario, sumamente urgente de que se le ponga mucha atención a esta situación, a este conflicto, porque desde ahí vamos a encontrar herramientas para generar también la inclusión de que tanto hemos estado hablando, de los diversos temas, de las diversas necesidades que tiene la sociedad chilena, y no quedarnos solamente con esa visión unitaria y única que se resuelve, digamos, entre cuatro paredes en Santiago ya desde la fundación de este país. Necesitamos transformarlo y hacer mucho mejor este país. Tengo una pregunta para Rangité y para Eduardo, pero como más a futuro. Este proceso, lo que estamos viviendo, lo que ha hecho el reconocimiento de la gente en las calles, lo que se habla hoy día respecto de los pueblos originarios y un poco más también sobre los pueblos mapuche, ¿no te da cierta esperanza de que lo que viene va a ser mejor? Con todo lo que hemos visto y lo que tú mismo mencionaste, Eduardo, de la calle, ¿no te da esperanza de que lo que viene a partir de los cupos reservados o no, de la nueva constitución, de las nuevas leyes, de lo que se habla de la gente, ¿no te da nueva esperanza? Bueno, por mi parte suena muy esperanzador, pero cuando nos dejan fuera de la discusión, como es hasta el día de hoy, es todo lo contrario. Ya. Porque no nos están contando, no nos están viendo como parte de la sociedad. O sea, voy a decir que es discriminador y es hasta racista no contemplar que en una nación donde viven todos estos pueblos, desde el inicio estén tomados en cuenta para cuando se vayan a tomar las decisiones del país. ¿Ya? Entonces, al final, estamos viendo que lo que pasa hace 150 años sigue ocurriendo. Somos inferiores para el resto de la nación, ¿ya?
sea, están acá todos los ciudadanos y los indígenas están acá y tienen que estar pataleando por un par de cupos para ser escuchados, para que entiendan cuál es nuestra forma de vida y que tenemos que estar dentro de las decisiones. Y no olvidar que si tenemos todavía ríos, todavía hay agua, si todavía hay bosque nativo, tiene que ver con esta lucha desde mucho más antigua para proteger recursos humanos, por ejemplo. Entonces, cuando la gente a veces dice, bueno, pero ellos son súper pocos, ¿por qué los vamos a incluir si esto hay que tirarlo, digamos, a la mayoría? No, no somos pocos, somos más de 2.2 millones, y porque tenemos una sabiduría que no ha sido, si quiero decirlo, utilizada o vista, que va a permitir que un país completo se vea beneficiado. Pero voy a interrumpirte un segundo. Porque no estoy de acuerdo contigo. Y mira lo que no estoy de acuerdo, no porque esté, no me encuentro que no, porque yo creo que la gente sí, la gente sí está en esa postura. Lo que pasa es que es el 20% que a todos los demás chilenos les hace la misma, la que le está haciendo a ustedes. Habría que hacer esa distinción. Claro, no están siendo reconocidos, pero ese es el mismo 20% que no reconoce a todos los demás chilenos, que no les da el derecho a la salud, el derecho a la educación. Entonces, en esta parada van igual con el 80% de los chilenos. Porque si los 24 senadores, como nos decía el senador Latorre, quiere que haya escaños reservados y quiere que tengan participación, lo que pasa es que es el mismo grupo que siempre, no solamente a ustedes, sino que al que vive en Bajos de Mena o al que vive al pobre. Entonces, en esta parada están con todos, ¿me cachai? Yo en eso creo que hay que hacer la diferencia. Es el mismo 20% que hoy día tiene el poder y ¿me entendí? Y que es, perdona. Pero yo siento que la gente los ha reconocido. Eso es lo que yo siento. No sé, Eduardo, ¿qué piensas tú? No sé. Yo creo que sí, pero una parte de la sociedad, y hay otra parte que no. Eduardo, ¿qué piensas tú? Bueno, pero si todas las cosas se van haciendo de a poco, lo que decíamos antes, por ejemplo, con el invitado anterior, lo que pasa con los LGTB, también, sí, pero todo se va haciendo el otro día Marcelo Catrillanca lo dijo clarísimo. Hay una diferencia enorme, no sé, pero para mí, hay personas que sí tienen escaños reservados en este país desde hace muchos... por supuesto, pero son el 20%, entonces no se contradice con lo que yo decía. 122, estaba buscando el dato, 122 Larraín han sido diputados en la historia de Chile. 122 Larraín. Si eso del 20%. Sí, pero si eso no es escaño reservado, ¿qué es? Porque a mí me lo han preguntado en algunas ocasiones y en algunos conversatorios, Daniel, gente que parece muy abierta a otras cosas. En este caso dicen, ¿y pero por qué reservados? ¿Qué? ¿Son distintos a veces? ¿Por qué ellos necesitan escaños reservados? O también con la paridad, también me lo han dicho. ¿Por qué las mujeres necesitan que les den el cupo? ¿Por qué no compiten de tú a tú? Te dicen esas cosas se escuchan. Sí, yo sé. Eduardo, yo sé eso. Sí sé. Por eso, Eduardo, ¿qué podríamos responderle a una persona que dijera algo como eso? ¿Por qué los pueblos indígenas necesitan escaños reservados? Entrando en la profundidad ya del tema, digamos. Bueno, primero porque somos parte de la historia de este país. ¿Ya? Es fundamental reconocer eso. Y no solamente por este imaginario del indígena que vive en medio de la naturaleza. Hubo la ocupación que puso la Araucanía, generó un éxodo, ¿ya? Un éxodo de la sociedad mapuche hacia las ciudades como masa laboral. Ha sido un esfuerzo tremendo de nuestros padres, de nuestros abuelos, por conservar la memoria, ¿ya? Conservarla en la ciudad. Yo no soy una persona que crea esencialmente que la historia de Chile vaya de la mano con la historia mapuche. Yo creo que recién nos estamos encontrando, ¿ya? Este país le perteneció a los chilenos con un montón de falencias, pero les pertenece a los chilenos, no a nosotros, ¿ya? Eso es lo que creo. Ahora, si me permiten, me gustaría volver a la pregunta que hizo Daniel, ¿no? Si yo veo esto con esperanza. Hace ya unos días recibió el premio Las Hortaliceras, acá en Temuco, por la contribución que hicieron a las ollas comunes dentro de esta comuna, ¿no? De esta ciudad. Recordar que hemos tenido quizás el gesto más miserable de racismo en esta ciudad al ser marcada en el suelo, marcada con una línea amarilla, diversas cuadras en las cuales se excluía la presencia, según ellos, los vendedores ambulantes, pero principalmente se refería a las hortaliceras y también se refería a los cochayulleros que en ciertas temporadas atraviesan el centro de Temuco. Territorios que nos pertenecen porque lo hemos caminado durante miles de años,
Sin embargo, ese tipo de insultos nos hemos tenido que tragar permanentemente sin tener ninguna opinión del chileno promedio, sin sentirse afectado en absoluto, en ninguna parte de su moral, ¿ya? Por eso podría yo hacer una distinción que no somos iguales, que no estamos igualmente excluidos. La sociedad de los pueblos originarios tiene no solamente que estar presente por un tema de participación y del juego democrático, ¿no? Sino como una necesidad de solucionar estos tremendos conflictos que aún no terminan de generar horrores, ¿ya?, en nuestros territorios. Yo, de verdad, sueño con una sociedad que se encuentre en el diálogo de buena fe y que podamos llegar a consenso y llegar a acuerdos de alguna forma y justamente frenar estos malos hábitos de que existen solamente ciertas familias, ciertos grupitos que se hacen del poder y ellos definen y resuelven todo para el resto y nosotros tenemos que bancarnos como iguales los conflictos y tratar de solucionarlos improvisando permanentemente, ¿ya? A mí hasta cierto punto ya me tiene notablemente cansado ya, pero sí te puedo decir que la esperanza está en el pueblo movilizado, en la sociedad movilizada, lo que les decía, las hortaliceras, aún con ese kilo de humillaciones que se han tenido que bancar durante tantos ya años de lucha, aún así se reivindican a través de actos generosos, actos de alta ética, ¿ya?, que es lo que nos falta a nosotros como sociedad. Muy cierto. Eso puedo decir. Muy cierto, Eduardo. Senador, le vamos a preguntar qué es lo que viene, pero antes quiero leer algunos comentarios. Teo Calfucura dice, tanta traba que ponen, es simplemente porque bajo cuerda está negociando entre quienes no son mayoría, precisamente, señor senador, dice. Carola Bustamante, dice, los movimientos sociales no se dormirán. Lo importante es salirse del paradigma que dice los partidos políticos son indispensables para este proceso, porque eso no es cierto. En YouTube, Gloria Galvez dice, con un registro electoral de los pueblos indígenas, especialmente los mapuche, lo tendrían a todos identificados. Me huele más a persecución, represión y detención. Omar Osorio, mira, no lo había pensado desde ese punto de vista, tiene toda la razón. Diferente los partidos o sus integrantes, no es lo mismo Camilo Escalona que Salvador Allende y son del mismo partido. En Twitter, La Decadente con Brillo dice, lo que dice Silicon Valley es cierto, que sería yo. Un tuitero me argumentó hace un par de días que dar escaños reservados no era por, comillas, la igualdad que habían peleado, que eso era crear castas. Senador Latorre, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué podemos esperar de lo que va a pasar ahí en el Congreso? Sí, y si me permiten una breve reflexión. Pero por favor. Con lo que se decía anteriormente, que yo comparto el escepticismo, comparto la desconfianza. A mí me tocó estar fuertemente involucrado en lo que fue la huelga de hambre de los presos políticos mapuche hace pocos meses atrás, donde hubo una larga huelga de hambre. Me tocó tratar de mediar desde la Comisión de Derechos Humanos con el ministro de Justicia, conversé mucho con ellos, etcétera. Y claramente acá hay un conflicto político abierto. Ellos decían, nosotros queremos ser escuchados, queremos un diálogo político de alto nivel. Exacto. Y estamos hablando, ojo, en ese contexto era para la aplicación del convenio 169 de la OIT para recintos penitenciarios donde hay presos de pueblo originario, o sea, para algo tan básico como aquello. O sea, el Estado de Chile tiene una deuda enorme. Se retomó recién el caso de el juicio por el asesinato a Camilo Catrillanca. Ahí tiene que haber justicia, no puede haber impunidad. Llevamos 20 años con el caso de Alex Lemun, 20 años, y todavía no hay justicia. Todavía no hay justicia por el caso de Alex Lemun, 20 años. Entonces, yo comprendo la desconfianza, comprendo el escepticismo, y además porque la lucha territorial, de reivindicación territorial, está también en las bases. Entonces dicen, mira, esta es una discusión política, por arriba, de reconocimiento constitucional, de Chile plurinacional, cosas que yo estoy de acuerdo, que tenemos que avanzar hacia allá y ponernos al día como un Estado moderno, en pleno siglo XXI, que establece relaciones políticas, democráticas, basadas en el convenio 169 de la OIT, en la Declaración de Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Todo eso es pura deuda pendiente del Estado de Chile. Y el proceso constituyente yo creo que es una oportunidad, pero no resuelve todo. Acá hay cuestiones. Tenemos que hablar de la reivindicación territorial, tenemos que hablar de la representación en el Parlamento, también tienen que haber escaños reservados en el Parlamento para los pueblos originarios. Acá tenemos que hablar de la colusión política entre los grandes grupos económicos que tienen intereses forestales, intereses en los derechos de agua y que han contribuido al despojo territorial de las comunidades. Yo creo que todo eso
las comunidades tienen legítima desconfianza, y más aún cuando existe todo este trámite legislativo engorroso, sin voluntad política, ¿no? con mucha dilatar en el fondo. Yo lo que espero, lo ha dicho Pancho Bunchumilla también, espero que esto se zanje rápido en la comisión, se lleve a sala y ahí se vea quién es quién y estén los votos, digamos, pero tiene que haber un mínimo. O sea, yo digo, menos de 20 escaños sería de verdad una falta de respeto. Esa es mi posición. Comparto su posición, senador, en ese aspecto, así que vamos, ojalá que se llegue pronto a acuerdo, porque la verdad yo creo que esto ya no puede seguir alargándose. Mira, profesor Gabriel Romo me escribe y me dice lo siguiente: la historia de Chile se comenzó con el Estado antes de la nación. Desde la independencia se impuso la institucionalidad antes de la identidad. Mira, en realidad no lo había pensado y es muy interesante, muy real lo que nos está diciendo. Bueno, vamos, lamentablemente se nos acabó el programa, tengo que despedirlos, pero Eduardo, yo encuentro que tu obra es hermosa. ¿Dónde te pueden ubicar si alguien quisiera acceder a tu obra? Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en internet esencialmente, si colocan ahí mi nombre aparecen algunas obras. Tengo activo ahí algunas redes sociales también. Súper. Pero dilo, Eduardo, ¿cuáles son tus redes sociales? Eduardo Rapimán. Por ejemplo, para que la gente busque. ¿Ah? ¿Es así? Eduardo Rapimán ahí en Facebook, así nomás. Súper. Eduardo Rapimán es mi nombre completo, ahí me pueden encontrar. La verdad es que yo no tengo, digamos, la plataforma específica para difundir mi obra. A mí me gusta esto, me gusta dialogar, me gusta que la gente por conversación lleguen a mi trabajo, y afortunadamente me ha permitido no solamente poder difundir mi trabajo, sino también dialogar con las personas, porque es lo que a mí me encanta también, porque de ahí viene, yo creo que mi gran inspiración y mi gran motivación. Pero mira, esencialmente agradezco la oportunidad de poder haber compartido esta conversación, de haber puesto también una pequeña reflexión también sobre lo que somos ahora, ¿no? El pueblo que somos. El arte como tal no estaba concebido en los tiempos antiguos. Nosotros nos hemos ido no solamente adaptando, sino que tomando, como lo hizo Lautaro con el caballo, ¿no? También hemos tomado el arte, y a través de eso hemos generado estos espacios de discusión, de reflexión, y generar el gran diálogo que hace justamente una nación, por lo que nos hace una nación. Tal cual. Así que, ¿qué te puedo decir? Solamente agradecer la oportunidad de estar y compartir con ustedes, y desearle, no sé, pues que continuemos con esta lucha, continuar con estas movilizaciones que nos ha permitido por fin sacudir el Estado y generar esto, ya la participación. Tal cual. Muchas gracias, Eduardo Rapimán. Muchas gracias, Rangitea Hey, periodista Rapanui, y también a Juan Ignacio Latorre, senador, por haber estado esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo enorme para los tres, y vamos a seguir muy atentos y atentas y atentes a todo lo que pase ahí en el Congreso. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.